Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis Maya. Agradezco muchísimo a la doctora Alicia Girón, quien tuve el honor de ser su alumna durante el doctorado y soy una gran admiradora de su trabajo, además de que la felicito por haber sido nombrada profesora emérita recientemente. Y bueno, pues sin más voy a compartir la pantalla. Un segundo para dar inicio a esta presentación. Bueno, listo. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues voy a proceder a iniciar sobre el tema de feminismo empresarial. Y bueno, pues para esta presentación decidí hacer algo distinto, digamos, adaptado a la realidad actual, en donde, bueno, a continuación pueden ver el contenido, pero vámonos adentrando un poquito. ¿Qué decidí hacer en esta presentación para hacerlo un poco diferente, pero más que diferente para hacerlo adaptado al como hoy en día se está trabajando, ¿no? Hoy en día cada vez que presentamos algo, ya escuchamos alrededor, todo el mundo está hablando de esta nueva herramienta que se llama ChatGPT, en donde yo, al igual que 173 millones de usuarias y usuarios, hemos hecho uso de este ChatGPT. Estas son cifras de abril de este año. Entonces, estamos hablando que hay muchísimas personas que estamos haciendo uso del ChatGPT. ¿Y para qué es esto de ChatGPT? ¿Y cómo está vinculado con el feminismo empresarial? Es lo que vamos a ver a continuación. El ChatGPT, que GPT es Generative Pre-trained Transformer, que es el transformador preentrenado generativo, que es un modelo de lenguaje que se basa en el aprendizaje profundo, que puede generar textos similares a los humanos en función de una entrada basada en un texto. Un usuaria o usuario va a alimentar este modelo con una cierta oración y el transformador va a crear información coherente basada en párrafos que los extrae de otra fuente de información. Entonces, ¿por qué vamos a ver, bueno, por qué estoy utilizando ChatGPT? Porque 173 millones de personas simplemente en el mes de abril también lo están usando, entonces yo soy la 173 mil usuaria de este ChatGPT. Pero si queremos entender un poquito más qué es esto de aprendizaje profundo, inteligencia artificial, ciencia de datos, comparto mi canal de YouTube, en donde recientemente subí una presentación que hice en 2011 sobre inteligencia artificial, machine learning, deep learning, y dura unos 24 minutos, pero como si queremos abrir ese capítulo, les invito a entrar al canal de YouTube y ver ese video que está aquí, así ven esa imagen. Entonces, para poder adentrarnos al tema que hoy nos compete, pues entonces decidí preguntarle a ChatGPT. Digamos que vámonos a lo básico. Si yo le dijera a mi abuela, que en paz descanse, le dijera, bueno, ¿qué es esto de ChatGPT? Le decía, bueno, mira, abuela, Lilita, oye, Lilita, fíjate que tú lo que tienes que hacer es abres tu computadora, le pones, buscas ChatGPT, quien creó ChatGPT, una empresa que se llama OpenAI, y ahí vas a poner abajito, es como si fuera Google, le vas a hacer tu pregunta, ¿no? La pregunta que quieras. Y en eso, no sé, mi otra abuela, por ejemplo, que le decimos mami chiquita, que me diga, oye, pero si yo no sé inglés, ¿le puedo preguntar en español? Sí, 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 tú pregúntale en el idioma que quieras, ¿no? Ah, perfecto, ok. Bueno, entonces yo le diría, oye, bueno, pues sabes qué, yo le escribí a ChatGPT para hacer esta presentación. Oye, ChatGPT, ¿cómo puedo hacer una presentación sobre feminismo empresarial? Y pues sorprendentemente, así en español, me pone, bueno, preparar una presentación sobre feminismo empresarial implica abordar temas relacionados con la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la promoción de oportunidades equitativas en el entorno laboral. Aquí tienes una guía que puede ayudarte a tu presentación. Ah, muy bien. Bueno, a ver qué nos dice, estimado ChatGPT.
Pues nos dice, pues para preparar una presentación sobre feminismo empresarial, tienes que primero hacer una introducción, en donde tienes que comenzar con una introducción clara y concisa sobre el tema de feminismo empresarial. Define, y aquí hasta nos puso la definición, feminismo empresarial como un enfoque que busca promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral. El segundo punto que puedes abordar dentro de tu presentación sobre feminismo empresarial es el contexto histórico. Proporciona un breve contexto histórico sobre la lucha por los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Destaca hitos importantes y logros alcanzados en el camino hacia la igualdad de género en el mundo empresarial. Oh, muy bien. El número 3 nos dice, bueno, ahora, ya que hiciste la introducción y el contexto histórico, ahora habla de cuáles son las brechas de género y los desafíos actuales. Vamos a analizar cuáles son las diferentes brechas de género en el mundo empresarial y, por favor, presenta pues ciertas estadísticas relevantes. Siempre cuando uno hace una presentación, mostrar números siempre es muy atractivo. Entonces, pues sabe de comunicación ChatGPT. Habla sobre los desafíos actuales que se enfrentan las mujeres en el mundo laboral, la discriminación, la falta de representación en puestos directivos, la segregación ocupacional. Después vas a hablar de los beneficios que el feminismo empresarial, cuáles son los beneficios que tienen las empresas al adaptar estas políticas en favor de las mujeres en el ámbito laboral. Y dice que también destaca cómo la igualdad de género puede mejorar el rendimiento de las empresas, cómo la igualdad de género es un buen negocio para las empresas, fomenta la diversidad, la innovación y nos ayuda a fortalecer la reputación corporativa. También habla sobre estrategias para promover el feminismo empresarial. Y bueno, yo iba leyendo esto y dije, bueno, pues yo no sé para qué hice un doctorado sobre este tema. Presenta diferentes estrategias que las empresas pueden implementar para fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Da algunos ejemplos que incluían sobre políticas de igualdad salarial, programas de liderazgo, el desarrollo profesional de las mujeres, la conciliación, esto muy importante para las mujeres, entre el trabajo y la vida personal, esa utopía que imposible de alcanzar, pero que todos queremos lograr. También habla sobre estudios de caso y ejemplos, proporciona ejemplos concretos de empresas que han adoptado estas prácticas, destaca cómo las empresas han abordado estas brechas de género y cómo han creado, a partir de estas políticas que se han generado, pues entornos mucho más inclusivos. Y bueno, en conclusión, resume los puntos clave, enfatiza la importancia del feminismo empresarial para promover la igualdad de género y abre una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, recuerda utilizar gráficos, imágenes y ejemplos relevantes para hacer de tu presentación más visual, impactante. O sea, es que hasta te da recomendaciones sobre la forma de hablar, ¿no? De comunicarte, de expresarte, te dice, te da recomendaciones. Entonces yo leo esto y digo, oye, pues qué bien, ¿no? La verdad es que está bastante digamos, es una muy buena guía que te puede ayudar a hacer una presentación. Entonces, yo igual pensando, ¿no? Si yo estuviera aquí sentada con mis abuelas, yo les diría, bueno, la verdad es que si yo no hubiera hecho un doctorado sobre este tema, hubiera sido bastante interesante, pues, seguir al pie de la letra cada una de estas cosas, ¿no? Pero la verdad es que soy un poco rebelde intelectualmente y si me dicen, sigue esto, yo diría, pero ¿por qué? Si luego, así incluso en las recetas de cocina, aunque te digan tienes que hacer A, B y C, luego todas y todos sabemos que las mejores son las que, oye, pero ¿por qué sabe diferente? Ay, pues porque había este otro ingrediente, le agregué y es el toque mágico. Entonces digo, bastante interesante como ChatGPT nos dice cómo hacer una presentación sobre feminismo empresarial, pero yo lo voy a hacer pues a mi manera. Entonces, lo primero que hice para poder preparar esta presentación sobre feminismo empresarial fue, más allá de agarrar mi tesis, que me encanta y le dediqué 4 años, pues le pregunté en una frase, en un minuto que me tardé, olvidemos los 4 años leyendo, investigando, bueno, de una pandemia de por medio, analizando, no, medio segundo, ya, ahora sí que picadito y en la boca, ya nos dicen que es el feminismo empresarial. Y entonces ChatGPT, pero yo dije, bueno, vamos a hacerle una pequeña, vamos a jugar un poco con ChatGPT, porque si solo la pregunta en español, ¿qué es feminismo empresarial?
pues me va a decir que se refiere a la incorporación de principios feministas en el ámbito empresarial y corporativo, que se basa en la idea de promover la igualdad de género en el trabajo y de abogar por el empoderamiento de las mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones. Yo digo, sí, bueno, pero la verdad es que sé español y sé francés, sé español, inglés y francés. Entonces, ¿qué pasa si analizamos esta misma pregunta? ¿Qué es el feminismo empresarial en francés y en inglés? Y ahí es donde vamos a empezar a ver por qué es interesante empezar a cuestionarnos sobre este picadito y en la boca que nos da ChatGPT. Eh, Porque vamos a ver simplemente por el conteo de palabras, a ver, simplemente viéndolo de alguna forma eh, clara o rápidamente, vemos que un texto es más corto que otro, ¿no? Entonces, eso implica que, bueno, en un texto tiene más palabras que otras, ¿no? Vemos que, curiosamente, el texto en español tiene menos palabras y el de francés tiene un poco más y el de inglés también. Entonces, vamos a analizar cada una de estas definiciones, ¿no? Porque, pues, por lo visto, tiene ChatGPT, de acuerdo al idioma al que hablas, pues te da a definir un concepto de una forma distinta. Entonces, es interesante ver esto. Cuando hablamos de qué es el feminismo empresarial y le preguntamos, estimado ChatGPT, ¿qué es el feminismo empresarial? Nos va a definir que el feminismo empresarial, o sea, un solo concepto, feminismo empresarial, se refiere a la incorporación de principios feministas en el ámbito empresarial y corporativo. Ya utilizo estos dos conceptos, que se basa en la idea de promover la igualdad de género en el lugar de trabajo y de abogar por estos términos, empoderamiento de las mujeres en puestos de liderazgo. Pues entonces, el empoderamiento en puestos de liderazgo en niveles jerárquicos altos. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, estamos retomando todos estas palabras clave, ¿no? Feminismo empresarial, principios feministas, empresa un aspecto empresarial y corporativo, igualdad de género, lugar de trabajo, empoderamiento, puestos de liderazgo y toma de decisiones. Muy bien. Vamos a jugar un poquito más y vamos a preguntarle en francés. Qu'est-ce que c'est que le féminisme d'entreprise? Entonces, ¿qué es el feminismo empresarial, feminisme d'entreprise? Nos dice que también es conocido bajo el nombre de feminismo corporativo, que es feminismo corporativo. Entonces, aquí ya no solo nos habla de feminismo empresarial, en realidad sería feminismo de empresa, pero feminismo empresarial, sino también nos agrega un nuevo concepto que no nos agregó en el pasado, que fue feminismo corporativo. Fait référence à un mouvement ou à une approche, hace referencia a un movimiento, una aproximación que se enfoca en promover la igualdad de sexos y la autonomización de las mujeres en el contexto de la empresa y del mundo del trabajo. Reconoce que las mujeres tienen que hacer frente a las desigualdades y a obstáculos específicos o sea, habla de obstáculos sobre su carrera y que busca a remediar, o sea, solucionar esos problemas. Entonces ya empezamos a ver, mira, o sea, nos habla de conceptos distintos, ¿no? Porque en primera, pues aquí agregamos el concepto de feminismo corporativo, nos habla de un movimiento, nos habla de la igualdad entre sexos, nos habla de autonomía, una palabra muy importante, nos habla de desigualdad, nos habla de obstáculos, de las carreras de las mujeres y de remediar esos problemas. Entonces vamos como que haciendo esa vinculación entre, una definición contra otra, ¿no? Entonces empezamos a ver que pues no sé ustedes, pero yo dije, mira, esto es como un poquito distinto, ¿no? Eh, y después bueno, pues le pregunté exactamente lo mismo en inglés. Le pregunto, bueno, estimado ChatGPT, ¿qué es, o estimada, nos vemos, qué es el feminismo empresarial? So, aquí nos interesante porque aquí nos habla de otros dos conceptos más, de otros dos sinónimos más, cuando hablamos de feminismo empresarial. Nos habla que feminismo empresarial, también conocido como feminismo corporativo o feminismo capitalista,
Se refiere a la integración de, aquí nos hablan de principios y valores feministas dentro de las prácticas y políticas de los negocios y reconoce la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, no solo como aspectos sociales, pero también cruciales para esta palabra que les encanta en el léxico anglosajón, éxito. Y aquí otro tema bastante interesante que no habíamos visto, la sostenibilidad de las empresas o empresarial en la economía en su conjunto. Entonces, vemos cómo nos hablan de otros conceptos. Entonces, bueno, cuando retomamos esas tres definiciones sobre feminismo empresarial, vamos a analizar que bueno, pues que estamos viendo diferentes conceptos que son similares, sí son similares, nos hablan de feminismo empresarial, pero en español solo hay una forma de definirlo, sí, feminismo empresarial, pero en francés es feminismo empresarial o feminismo corporativo, y en inglés es feminismo empresarial, feminismo corporativo o feminismo capitalista, ¿no? Entonces, digamos, es mucho más rico el lenguaje, el léxico en inglés que en español o en francés, ¿no? Digamos. Luego en español nos hablan de principios feministas, de un aspecto empresarial y corporativo, nos hablan de igualdad de género, de lugar de trabajo, de empoderamiento, puestos de liderazgo, cosa que aspecto que en los otros dos idiomas, en francés y en inglés, no nos hablan que solo únicamente es en puestos de liderazgo. Y nos hablan en español sobre toma, o sea, la definición en español de acuerdo a ChatGPT es que es el empoderamiento para mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones, mientras que en francés y en inglés nos hablan de la importancia de promover la igualdad entre los sexos, nos hablan de este concepto de autonomía, de desigualdad, de los obstáculos de la carrera y sobre todo la importancia de remediar esos problemas, ¿no? Entonces, en francés nos enfocamos más en, hay un problema, hay que ver cómo solucionarlo, esto es un problema, ¿no? Y en inglés lo vemos más como esto está vinculado con este término de sostenibilidad en las empresas con éxito y con economía. Con empoderamiento, igualdad de género, y nos hablan de principios y valores feministas, mientras que en francés es todo un movimiento y en español son principios, ¿no? Entonces, es interesante ver que de acuerdo al idioma en como uno le pregunta a ChatGPT, es la definición que te va a dar, ¿no? Ahora, en este sentido, vamos a ver que cuando analizamos estas tres definiciones, vamos a ver esto que se llama la semántica vectorial, que es como, ok, quiero ver qué tanto una palabra con otra es similar, y porque detrás de todo esto, detrás de todo la cuestión de ChatGPT, sabemos que hay, bueno, hay no solo hay científicos de datos, sabemos que muchos matemáticos, personas que se especializan en esta semántica, en donde a través de cómo vamos a vincular una palabra con esto, reflejarlo de forma matemática, es como vamos a poder realmente hacer esta similitud semántica. Entonces, cuando hablamos de similitud semántica, queremos ver, pues por ejemplo, si hay tres textos, queremos ver qué tan similares es un texto con otro. Y aquí entonces, bueno, también le dije, estimado ChatGPT, dame la similitud semántica de estas tres definiciones. Entonces, básicamente nos dicen que ChatGPT dice, bueno, le agarro las tres definiciones y dicen, bueno, sí, efectivamente hay ciertas diferencias. En inglés, se centra en feminismo empresarial, feminismo corporativo o feminismo capitalista. En la definición en inglés enfatiza la integración de los valores feministas en prácticas y políticas empresariales, reconoce la igualdad de género y el empoderamiento no son solo cuestiones sociales, sino también son esenciales para el éxito y la sostenibilidad de las empresas y su economía en su conjunto. Cuando hablamos en francés, lo vemos como un movimiento o un enfoque que tiene como objetivo
abordar, y lo vemos desde este aspecto de desigualdades. Si nos damos cuenta, es el único que habla de desigualdades. Los otros hablan de igualdad. Desigualdades de género y los obstáculos específicos que enfrentan las mujeres. Entonces estamos hablando de, si lo queremos ver de una forma positiva, negativa, es más negativo, de obstáculos, desigual, son los términos que utilizan, y enfatiza la necesidad de remediar problemas. Entonces estamos hablando de un obstáculo, un problema, desigualdad. Entonces vemos también cómo es un lenguaje como que si lo acomodaremos dentro de una cuestión positiva o negativa, se enfoca más hacia lo negativo, ¿no? Y entonces de resolver los problemas y de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el entorno corporativo, eso todos. Y en español vemos la incorporación de principios feministas en el ámbito empresarial. Destaca la importancia de promover la igualdad de género en el lugar de trabajo y aboga por el empoderamiento de las mujeres en puestos de liderazgo y proceso de toma de decisiones. Entonces, en común, estas tres definiciones nos hablan de la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo corporativo y de la necesidad de abordar las disparidades de género en el lugar de trabajo. Entonces, esto es importante cuando estas tres definiciones, denme un segundito porque es importante tomar agua e hidratarnos de vez en cuando para que circule la neurona. Entonces, vamos a ver, cuando vemos esta similitud semántica, me es imposible no pensar en la hipótesis de Sapir y Worf, quienes son estos lingüistas de los años 20 y los años 50, donde Worf es el alumno de Edward Sapir, de la Universidad de Yale, que nos comentan desde una perspectiva o sea, desde la perspectiva de estos lingüistas, que las personas que utilizan acusadamente gramáticas diferentes se ven dirigidas por sus respectivas gramáticas hacia tipos de observación, hacia diferentes tipos de observación, que es lo que vimos ahorita, ¿no? Con ChatGPT. Si le preguntas en un idioma, en otro, vamos a ver cómo hay diferentes evaluaciones de cada una de estas observaciones que hicimos sobre el feminismo empresarial. Y por lo tanto podemos ver que, pues, digamos, son incluso a veces hasta mundos algo similares, pero también pueden ser bastante diferentes si solo nos enfocamos en uno de las definiciones, ¿no? Entonces, lo que nos dice esta hipótesis de estos dos investigadores lingüistas es que el mundo que percibimos está básicamente distorsionado por el lenguaje en el que hablamos. Digamos que vemos el mundo a través de un filtro lingüístico, y esto es lo que nos habla la neurociencia cognitiva, que las palabras de nuestro lenguaje van a determinar la forma en cómo vamos a conceptualizar esta realidad. Y por lo tanto, el lenguaje que hablamos condiciona el pensamiento porque, digamos, esto va a ser la forma en cómo vamos a ver el mundo, y la forma en cómo vamos a ver el mundo se va a ver reflejado en nuestros hábitos y, digamos, en este filtro que vamos a estar utilizando para ver esta realidad. Entonces, ¿por qué es importante analizar todo esto? Porque estamos hablando de feminismo empresarial, pero sobre todo de ChatGPT, por la importancia que está teniendo este término, digamos, esta herramienta en la actualidad, y es decir, la importancia de la inteligencia artificial y cómo eso tiene un impacto, ¿no? En la vida de las mujeres. El lenguaje, entonces, configura nuestra visión del mundo. Y no sé si ya conocen este acertijo que me gustaría compartir, solo que déjenme ver si se comparte con el audio. A ver, un segundito, un segundo. No tengo que compartir el audio. Un segundo. Voy a ponerlo en segundo.
Un segundo, te voy a compartir pantalla de nuevo. Un segundo. Dura 2 minutos. Si ya conocen este acertijo, bueno, pues paciencia, dura 2 minutos y medio. Déjenme volver a compartir porque no compartí con... A ver, compartir sonido. Ahí está. Oye, un segundo. ¿Me avisan si se escucha? ¿Se escucha? Aún no. Ok. Un segundo. Déjenme volver a compartir entonces. A ver. ¿Ahí se escucha? No, ¿Se escucha? ¿No? no. Ok. Más fácil. Un segundito. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en Listo. coche. Tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Es su hijo adoptivo? Eso es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí. Porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Error. Ah, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien, bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad que llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Muy bien, déjenme volver a compartir un segundo. Ok, entonces, ahora regresamos a nuestro tema de feminismo empresarial. Cuando hablamos de feminismo empresarial, déjenme un segundo, déjenme ver si me puedo poner los audífonos otra vez para que se escuche mejor. Ahí está. Listo. Cuando hablamos de feminismo empresarial, vamos a pensar en este mundo de los negocios, ¿no? En este término de el mundo empresarial, el mundo de los negocios. Y cuando hablamos del mundo de los negocios y buscamos literal negocios o revista de negocios o mundo empresarial, aquí esto es lo que acabo de hacer hace unos minutos, estaba preparando la presentación, vemos en dónde el género que está predominando, ¿no?
Pero no solo en las portadas de revista, que bueno, últimamente se busca hacer un poco más de tener mucho mayor atención, un enfoque, se busca tener un mayor enfoque de género en el mundo de los negocios, pero eso es bastante reciente. Pero cuando analizamos la teoría administrativa y hacemos este recorrido histórico de las teorías administrativas, vemos que también desde la creación de esta epistemología del mundo administrativo, vamos a ver que la construcción de la teoría administrativa va a responder a un momento específico de la historia, porque está originado desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII, pero vamos a ver cómo en esta construcción de la teoría administrativa es una teoría administrativa, digamos, permea la visión androcéntrica del mundo de los negocios, que seguimos teniendo hasta la actualidad un poco. Se ve esto reflejado en el mundo de los negocios. Vemos que la creación de pues de este conocimiento en el mundo empresarial y de estas posturas predomina esta visión androcéntrica, es decir, en donde está el hombre es el que define cómo se llevan a cabo el mundo de las prácticas empresariales, pero donde en este sentido vamos a ver, bueno, pero ¿qué pasó en esta construcción de la teoría administrativa? ¿De dónde quedaron las mujeres dentro de este desarrollo de la teoría organizacional? Y cuando analizamos y nos podemos enfocar un poquito más a fondo el desarrollo de la lucha feminista y del feminismo junto con el desarrollo de la teoría administrativa, vamos a ver que el feminismo es un movimiento social que se basa en la premisa de que las desigualdades han sido construidas y que no tienen un origen en la naturaleza. Sobre todo, ¿por qué el feminismo es importante dentro de la teoría administrativa, dentro de este mundo empresarial? Porque es importante transformar esta visión androcéntrica de la realidad y buscar una visión donde se integre la lucha feminista para poder ubicar a las mujeres como protagonistas en todos los ámbitos políticos, público, privado, cultural, histórico, económico y social, porque no es porque no hayan, es porque no nos enseñan esa teoría dentro de las universidades, no solo en las universidades, en la preparatoria, en la secundaria, en la primaria, porque personalmente cuando me puse a buscar sobre, bueno, dónde están las mujeres que están desarrollando teoría en el mundo empresarial, sí las hay. Sí las hay. Y ahí podemos ver como, por ejemplo, mujeres como Lillian Gilbert, que tenía 12 hijos y que ella revolucionó totalmente la teoría administrativa, donde lo que ella buscaba en ese momento era que cómo sus hijas, hijos, podían gestionar mucho mejor el tiempo dentro del hogar, ¿no? Bueno, hay que centrarnos un poquito en el momento histórico. Y entonces ella creó toda una teoría para la gestión del tiempo vinculada con el trabajo y la psicología. Pero esto nos hablan mucho de Frederick Taylor y bueno, nos hablan mucho de varios teóricos, pero no nos hablan, por ejemplo, pues de Lillian Gilbert o vayámonos un poquito más atrás, de Mary Parker Follett, que a inicios del siglo XX habla sobre liderazgo. O sea, Mary Parker Follett es de las que fundó, digamos, si hablamos de la madre de la administración, porque les encanta, bueno, el padre de la administración, bueno, pues la madre de la administración sería Mary Parker Follett, quien a través de su teoría del comportamiento organizacional es quien puso las bases de lo que hoy en día es lo que grandes teóricos hablan sobre el capitalismo consciente y la importancia de la motivación, el empoderamiento y de una visión de la empresa centrada en la persona y en la motivación y el liderazgo. Lo que hoy en día hablamos en el mundo empresarial y de las diferentes políticas y estos diferentes conceptos del siglo XXI son fundados por todas estas grandes teóricas de la administración como Mary Parker Follett, pero muchas veces no se conocen.
Entonces, es importante difundir la contribución de las mujeres, pues no solo en la teoría administrativa, sino de difundir la contribución de las mujeres en todo el desarrollo histórico. Y ahora, regresemos a nuestro ChatGPT. Cuando yo hice esta presentación, desde luego que, bueno, estoy agregando un poco todo esto que hablamos de ChatGPT, justamente para hacer conciencia de que de cómo estamos generando conocimiento hoy en día y cómo estamos sesgando el desarrollo del conocimiento al momento de utilizar estas herramientas. Porque, por ejemplo, bueno, yo para hacer esta presentación, desde luego que también me fui como buena ex estudiante de doctorado a fuentes de información sobre papers para evaluar, por ejemplo, la similitud semántica entre los diferentes textos. Porque cuando yo le pregunté a ChatGPT, bueno, a ver, ChatGPT, ¿cuáles son tus fuentes? Si ChatGPT fuera mi alumno, ya hubiera reprobado, porque ChatGPT le pregunté, bueno, ¿cuáles son tus fuentes? Como modelo de lenguaje de la inteligencia artificial, mi conocimiento se deriva de una amplia variedad de fuentes disponibles públicamente. Fui entrenado con una mezcla de datos, incluyendo libros, artículos, sitios web y otras fuentes, Wikipedia, ¿no? Entonces, en varios idiomas. Sin embargo, cabe destacar que no tengo un acceso directo a una base de datos o fuentes específicas en tiempo real. Y mi capacidad de proporcionar información se limita a lo que haya publicado a la fecha, hasta mi fecha de conocimiento, que es en septiembre del 2021. Entonces, digamos que muy actualizado tampoco no lo tenemos. La información que nos da ChatGPT es información hasta 2021. Y por lo tanto, es recomendable verificar la información. Aquí incluso ChatGPT te está diciendo aguas, porque yo te estoy diciendo lo que encuentro, pero lo que encuentro o sea, ChatGPT se va, y esta analogía lo utiliza mucho mi padre, que es como se va a la central de abastos y pues puedes encontrar jitomates podridos, ¿no? Y hay gente que si haces una sopa pues digamos que si el origen de la comida que estás utilizando para hacer una deliciosa no sé, una sopita rica con tomate y agarras un tomate podrido o le pones, no sé, haces un arroz con leche y la leche está caduca, pues la leche te va a salir espantosa. Pues lo mismo es con ChatGPT. O sea, ChatGPT está utilizando, digamos, porque también le pregunté, bueno, ¿y dónde está publicada la información? Porque algo que es importante ver es, bueno, ¿de dónde está sacando esta información? De cualquier persona. Y tienes cualquier persona que publica algo en Internet, porque de ahí retoma la información. La información Doctora utilizada para Nayana, entrenar. perdón, le Ajá. quedan 5 minutos. Ok, muchas gracias. Para entrenar toda esta información, pues es, digamos, las fuentes de información, pues dejan mucho que desear. Entonces, bueno, pues nos vamos hacia la importancia de reducir las brechas de género, sobre todo por ejemplo, en la difusión del conocimiento. Y en este sentido, me voy un poquito más rápido, pues es importante tomar y digamos, con un poco de distancia, la información que nos está divulgando, nos está dando este tipo de herramientas como ChatGPT, porque como lo decimos, la basura que entra es la basura que sale, la calidad que entra es la calidad que sale. Entonces es importante tomarlo con perspectiva para ver, pues, recordar que también el lenguaje en el que hablamos, pues, configura nuestra visión del mundo. Es importante difundir la contribución de las mujeres en el mundo de los negocios y es importante reducir las brechas de género en todos los ámbitos porque esta información que se está generando es la información por la cual se está basando este tipo de herramientas como ChatGPT y es la información que estamos difundiendo, ¿no? La información que 175 millones de personas están utilizando para otras cosas. Entonces, digamos, es todo este ciclo, ¿no? ¿Quién genera la información? Que se difunda y también, bueno, que esto se utilice. Y bueno, pues con esto
llegamos al final de la presentación y pues lo dejo abierto para que algunas preguntas, sigamos en contacto, aquí están mis redes, me encanta que pues estemos en comunicación. Tengo este grupo, una comunidad en LinkedIn, donde comparto cursos, talleres, información que tengo y que, bueno, que me llega. Y pues muchísimas gracias y dejo abierto pues el micrófono para las preguntas y respuestas o lo que siga.